Nuestro grupo ha presentado esta petición porque entendemos que los hechos públicos por el propio señor Pujol, en relación a lo que es evidente una situación de evasión continuada y de incumplimiento de sus responsabilidades fiscales, son suficientemente graves. Lo son en cualquier caso, lo son mucho más por afectar a la persona que ha mantenido sus responsabilidades durante mucho tiempo como presidente de la Generalitat de Cataluña. La verdad es que es una gran satisfacción, después de haber escuchado tantos niets, no, nons, por parte del Grupo Popular, saber que antes de argumentar esta petición ya hay una posición favorable del Grupo Popular. Esta vez sí. Esperemos que no sea una excepción y que eso signifique un cambio de criterio por parte del Grupo Popular en relación a que cada vez que se le pida una comparecencia en relación a situaciones de este tipo, fraude, evasión, elusión fiscal por parte de algún responsable político, aunque sea de sus propias filas, pues va a aceptar esa comparecencia. Esperemos que no sea una decisión ad hoc solo para el caso del señor Pujol. Dicho eso, y más allá de los temas de detalle, tendremos oportunidad de ver, parece ser, por lo que hemos visto en los medios de comunicación el día 2 por parte del señor Montoro, nuestro grupo piensa que tenemos este Congreso una gran oportunidad de abordar una de las grandes lacras sociales de nuestra democracia. Lacra por el impacto que tiene en la merma de los ingresos públicos, lacra por el impacto que tiene en términos de deslegitimación democrática. La ciudadanía hace mucho tiempo tiene la percepción de que este es un país profundamente injusto fiscalmente, además en otras circunstancias, en otros aspectos. Pero además tiene una percepción, yo creo, bastante justa de que en materia fiscal ha habido una falta total de voluntad política por parte de los sucesivos gobiernos del Estado, también, en este caso, podemos decir, en el ámbito de algunas comunidades autónomas, en relación a abordar el tema en sus diferentes facetas, son cosas distintas, la elusión fiscal, la evasión y el fraude fiscal. Y tiene la percepción de que en sus espaldas recaen, en las espaldas de la ciudadanía, doblemente el impacto de ese comportamiento. Primero, porque eso supone un mayor esfuerzo de la fiscalidad del trabajo, cosa que se detecta en todas las estadísticas, y, en segundo lugar, porque España tiene, desgraciadamente, el terrible honor de ser uno de los países con menos ingresos fiscales de la Unión Europea. Quiero recordar que tenemos un 9% del PIB menos de ingresos fiscales de la Unión Europea, lo cual significa cerca de 90.000 millones de ingresos anuales menos, y que una parte de ellos, sin duda, tiene que ver con las diferentes prácticas de fraude e evasión fiscal que se producen. Sin duda, vinculadas a la economía sumergida, pero una parte muy importante, y es lo que creo que el caso Pujol ha puesto de manifiesto, protagonizadas por lo que pudiéramos llamar las élites económicas y políticas de este país. Hoy ya es bastante evidente que las élites económicas y políticas de este país no han tenido ningún interés en abordar esta lacra, esta carcoma social de la evasión y el fraude fiscal, y no lo han tenido no solo para proteger a aquellos poderosos, sino que no lo han tenido también porque intentaban protegerse a sí mismos. Y esa situación es lo peor que le puede pasar a una sociedad, que la percepción de injusticia fiscal que tienen los ciudadanos se confirme con datos como este, con situaciones como esta, con reconocimientos como el que ha hecho el señor Pujol, es salfumán puro para la legitimidad democrática. Eso es antisistema en estado puro. Los antisistemas son esos que exigen a los ciudadanos de a pie esfuerzos, austeridad, hasta límites insostenibles socialmente, mientras eluden sus responsabilidades fiscales con el conjunto de la sociedad. Esos son los verdaderos antisistemas y, desgraciadamente, el caso del señor Pujol no es el primero en los responsables políticos y personas de alta responsabilidad en el lideraje económico y político de este país. Por eso pensamos que, más allá de utilizar este caso como un elemento de
tirarse acusaciones entre partidos políticos, es una gran oportunidad que este Congreso de Diputados no puede pasar por alto. Ya les adelanto que nuestro grupo le va a plantear al señor Montoro dos cosas. Primero, que aproveche las recomendaciones que le están haciendo todos los expertos y también los profesionales de la Inspección de Hacienda en un reciente informe de lucha contra el fraude fiscal y los técnicos Gesta de Hacienda. Hay ideas y propuestas, algunas de ellas relativamente fáciles, si se quiere, y se tiene voluntad política para combatir el fraude y la evasión fiscal. Y, en segundo lugar, que pongamos en marcha una comisión de investigación para analizar exactamente la profundidad de esta situación. Porque lo peor que está sucediendo en estos momentos es que la ciudadanía, además, percibe que esto solo puede ser la punta del iceberg, de un iceberg mucho más profundo que está incrustado en las esencias de las élites económicas y políticas de este país. Y datos, a verlos, haylos. Creo que tenemos esa gran responsabilidad como representantes de la soberanía popular y espero que no la desaprovechemos, porque desaprovechar es lo que está haciendo el Gobierno con su propuesta de reforma fiscal, que es todo menos una propuesta integral de reforma fiscal. Porque si lo fuera, el primero de los capítulos sería el destinado a la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Son situaciones distintas, pero complementarias entre sí. Junto, por ejemplo, al tema de la elusión fiscal. Tiene otras características, pero que hace que nos llevan a situaciones como las que aparecen estos días en los medios de comunicación en relación a los escasos impuestos que paga Twitter España en este país, o que están pagando gran parte de las multinacionales. ¿Ustedes creen que así es posible legitimar una sociedad? Así no hay nadie que pueda creer en este país. Y nosotros pensamos que es una gran oportunidad para darle la vuelta a eso. O sea, esperemos que no es que tengamos que estarles agradecidos al señor Pujol, por supuesto, ni mucho menos por haber reconocido lo que ha estado ocultando durante tantos años, pero que estemos reconocidos a nosotros mismos aprovechando esta oportunidad para convertir el caso Pujol, el affair Pujol, en una gran oportunidad para abordar la carcoma que corroe el sistema fiscal de este país y la legitimidad democrática de sus instituciones, que es el fraude y la evasión fiscal, cuando especialmente afectan a las élites económicas y políticas de este país. Gracias.